9:15, una hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia con Ignacia de Pano, con Carmelo Jordá, con Silvia Ribeiro, y desde este preciso instante incorporamos a la mesa de análisis al eurodiputado del Partido Popular, al señor Adrián Vázquez. ¿Qué tal, don Adrián? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y usted? Muy bien también. Bueno, son varios los asuntos que quiero comentar, pero me gustaría empezar por uno del que se ha estado hablando desde el pasado viernes, el famoso informe Greco, que curiosamente, el gobierno hizo público un viernes, coincidiendo con la mayor operación salida del año, a pesar de que disponía de este informe desde el mes de junio, si no me falla la memoria. Este informe recoge una serie de recomendaciones que hizo el Consejo de Europa en materia de lucha contra la corrupción, y de las 19 que formuló para España, no hemos cumplido ni una. No sé cómo ha sentado allí este desplante. Bueno, es uno más. La verdad es que llevamos un verano muy complejo para la reputación internacional de España. Primero fue el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, que fue también demoledor, en el que claramente el Gobierno no ha seguido no solo ninguna de las recomendaciones, sino que sigue cavando en el hoyo del daño institucional que está haciendo en nuestra democracia. Y ahora este informe Greco, que como bien decías, pues 19 recomendaciones emitidas en 2019, no estamos hablando de recomendaciones emitidas el año pasado, sino que llevamos ya 6 años, todo el Gobierno Sánchez, para ser exactos, y no se ha cumplido ni implementado ninguna de ellas. Y esto es un problema tremendo para nuestra reputación. ¿Esto puede abrir la vía a algún tipo de sanción? Cuando es el informe Greco per se, no puede abrir vía a ningún tipo de sanción, pero lo que sí abre vía es, primero, a que haya más presión diplomática, a que España responda por lo que tiene que responder, que no es otra cosa que ponerse y alinearse a los estándares de lucha anticorrupción con otros países europeos y con nuestros socios europeos. Y lo que sí puede suceder, y ya está sucediendo, es que este informe se va a utilizar de manera amplia y habitual en los informes de la Comisión y el Parlamento europeos. Aunque sean instituciones distintas, el Parlamento lo utilizamos muy a menudo, este tipo de informes, y la Comisión, a eso se le añade el informe de Estado de Derecho. Y luego, por último, eso también influye en inversores internacionales, puesto que influye en la imagen internacional de España y, por lo tanto, también influye en lo que las empresas ven en todo el mundo respecto al Estado de Derecho, la transparencia y la gobernabilidad de nuestro país. Hay que decir que el Gobierno no solo no ha aplicado esas recomendaciones, argumenta, se excusa de alguna manera, dicen que algunas están en fase de ejecución, sino que además está preparando reformas que caminan en dirección contraria. Por ejemplo, un plan de regeneración democrática, así lo han denominado, que tiene a los medios críticos en el epicentro, reformas también de acceso muy polémicas a la carrera judicial y a la carrera fiscal, iniciativas que están ahora mismo paralizadas en el Congreso de los Diputados para acabar con las acusaciones populares. ¿Cómo de preocupados están en Bruselas por la deriva de España? Pues mire, ya con la ley de amnistía ya se abrió la veda en el que la propia Comisión inició un procedimiento de infracción, en el que estamos a la espera de cómo evoluciona, pero viendo lo que dijo la propia Comisión Europea en la vista oral el pasado 14 de julio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión sabe que el Gobierno está utilizando su posición de poder para beneficiarse y para beneficiar a sus aliados. Y no solo este proyecto de regeneración democrática, tenemos ahora ese anteproyecto de ley de secretos oficiales, donde también, de manera clarísima, el Gobierno va a intentar cercenar la libertad de expresión de los medios de comunicación, de ustedes. También vemos cómo hizo una ley hecha a medida de la mujer del presidente del Gobierno. Es decir, son un suma y sigue. Entonces, obviamente, en la Comisión Europea están profundamente preocupados, así lo han dicho en el informe de Estado de Derecho, y así se está viendo en esa vista oral y en los sucesivos encuentros que tendrán lugar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y este informe Greco lo que hace es ahondar más en esa preocupación. Entonces, la preocupación internacional es clara, es tangible, nuestra imagen está por los suelos, y la de nuestro presidente, pues ya no solo por esto, sino por el ridículo que está haciendo cada vez que sale de España, pues esto nos afecta a todos, y aunque la gente a veces no le dé la importancia que esto tiene, es una importancia profunda, porque tu peso internacional es el peso de tu reputación. Se lo pregunto directamente, sobre todo a tenor de las tramas que estamos conociendo y que ahora mismo forman parte de varias investigaciones judiciales. ¿En Bruselas se ve a España como un país corrupto? Más que como un país corrupto, yo creo que se ve a un gobierno en caída libre. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo. Es cierto que el señor Sánchez hace cierto tiempo tenía un peso institucional importante, un peso político importante en Bruselas. En el último año, es escándalo tras escándalo, y toda la prensa internacional, incluido toda la prensa que leemos en Bruselas, España abre titulares un día sí y otro también.
En términos de Estado de Derecho, de ese respeto a los tratados europeos fundacionales, el artículo 2, yo le diría que obviamente hemos tenido un caso terrible, que ha sido el de Polonia, muy parecido, por cierto, en el intento al control político del judicial al que está sucediendo en España, que ahora tiene otro gobierno que está intentando revertir una situación que no es nada fácil. Tenemos Hungría, que claramente es el peor de la clase, y luego los siguientes en esa línea, en falta de calidad democrática y respeto al Estado de Derecho, son Eslovaquia y nuestro país, España. Uh-huh. Y este informe lo que hace es añadir una muesca más al revólver del señor Sánchez en la horadación terrible que está haciendo de nuestras instituciones y nuestra democracia. Y que la gente no se lleve el engaño. Cargarte un sistema democrático no es algo que se haga de la noche al día. Es una cosa que se va haciendo poquito a poquito. Esto es como pequeñas puñaladas que va dando al sistema y que lo va desangrando poco a poco hasta que nos encontremos al final del camino con unas instituciones muy débiles y con una reputación absolutamente por los suelos, y eso va a tener consecuencias graves para nuestro país, que la gente sea consciente. Lo mencionaba usted y efectivamente tradicionalmente siempre se ha comentado que el presidente del gobierno se movía bien en la esfera internacional, que gozaba de cierto prestigio, que era una voz pues con autoridad. Sin embargo, ya hemos visto, por ejemplo, durante las últimas cumbres de líderes europeos a un Pedro Sánchez cada vez más aislado. No sé si se percibe desde las distintas cancillerías un fin de ciclo y si, a tenor de la opinión que está cundiendo ahora mismo, ¿cree usted que las cancillerías han estado ciegas durante mucho tiempo y no han visto o no han querido ver lo que estaba pasando aquí en España? Un poco de las dos cosas. También es cierto que eso nos lo preguntan mucho en España los eurodiputados, pero es cierto que muchas veces estás en Bruselas y tal vez no estás pendiente de lo que está pasando en Finlandia de manera específica. Hasta que la cosa llega a Bruselas, son a través de denuncias del trabajo, por ejemplo, que hemos hecho muy bien desde el Partido Popular, denunciando todo lo que ha sucedido en los últimos años, y todas esas denuncias, toda esa lluvia fina de información que informábamos a nuestros colegas europeos y a la propia Comisión, al final se ha visto que todo lo que decíamos es cierto y ahora le están viendo las orejas al lobo. Es cierto que la Comisión en este tipo de cosas reacciona despacio, pero termina reaccionando, y de ahí tenemos la amplísima jurisprudencia a los dos estados que han vulnerado el Estado de Derecho, como Polonia y Hungría, y es que España va en la cola. Es decir, que sí han tardado, sí les ha costado verlo, pero ya lo han visto. Uh-huh. Y por eso me refería a la prensa internacional. Es una cosa que está en la prensa internacional constantemente y es una auténtica vergüenza como español. A mí, este informe Greco, al igual que pasó con la Comisión Europea, al igual que cuando veo titulares del Gobierno de España, a mí lo que me hace es, me genera una profunda tristeza. Y es increíble que cuando vaya afuera, en vez de que me estén preguntando por las cosas buenas que hacemos en España, me estén preguntando constantemente por los desvaneos y las barbaridades que está haciendo ese gobierno y sus secuaces. Uh-huh. Un par de cuestiones más, eurodiputado, antes de cederle la palabra a Ignacia y Carmelo. La Audiencia de Sevilla ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la sentencia del Constitucional que exonera a los condenados por los ERE. Bruselas siempre ha prestado mucha atención a la calidad democrática de los Estados miembros. No sé si cunde allí la sensación de que el Constitucional se ha erigido en un tribunal de casación del Supremo y que está poniendo en peligro la independencia judicial aquí en España. Mira, yo solo le puedo decir que en Luxemburgo, que es donde está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que por cierto yo voy cada 6 meses, uh-huh. Como expresidente de la Comisión de Justicia y ahora miembro de la Comisión de Justicia, no es que haya sentado mal, es que hay un choque abierto con el Tribunal Constitucional Español y en particular con su presidente. Y este choque abierto no solo viene de lo que están viendo, como tú muy bien decías, que prácticamente ahora es un tribunal de casación, sino, por ejemplo, con el intento, si me permite, absolutamente obtuso, de que ha tenido el señor Conde Pumpido del Tribunal Constitucional de bloquear que cualquier otro tribunal español pueda presentar una prejudicial. Para que nos entendamos, cualquier juez europeo tiene la potestad para presentar una cuestión prejudicial si tiene dudas de que el derecho europeo pueda estar vulnerado por el derecho nacional. Uh-huh. Porque hay primacía del derecho europeo. Eso es lo que dicen los tratados. Entonces, tú imagínate como sentó en el TJUE que haya un presidente del Tribunal Constitucional de España que esté intentando quitarle esa potestad, ese derecho de definir o dirimir si hay una ley nacional que vulnera el derecho europeo. Es que es su trabajo, es su tarea. Pues imagínense cómo ha sentado muy, muy mal. Y esto se añade a todo lo que están viendo con, por ejemplo, la ley de amnistía. Entonces yo ya lo llevo diciendo años, desde que salió la ley de amnistía, no meses, años. Y este camino va a acabar muy mal para el Gobierno de España,
que también nos va a afectar a todos los españoles porque puede haber una sentencia del TJUE en contra de la legislación nacional, y también va a caer muy mal para el señor Conde Pumpido, porque es que está directamente abriendo un choque institucional de un calado profundísimo y muy grave con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quiero preguntarle también por la exvicepresidenta, ahora comisaria europea, Teresa Ribera. La pasada semana conocimos un informe de la Guardia Civil que revela, según los agentes, que la Confederación Hidrográfica del Júcar y la EMET no alertaron debidamente el día de la Dana en Valencia. Organismos, hay que recordar ambos, a cargo de Teresa Ribera, que por entonces era vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica. Durante la audiencia previa, que deben pasar todos los candidatos a comisario, Ribera defendió la diligencia de estos organismos. A la vista de este informe, no sé si ustedes van a registrar alguna iniciativa contra Teresa Ribera. Es que ya lo hemos hecho, ayer mismo. Ayer mismo, en cuanto salió esta información, desde la delegación del Partido Popular, presentamos una pregunta a la Comisión Europea. Primero, una pregunta que en la introducción de la pregunta alertábamos de que esto ya lo habíamos sacado a la audiencia y que había habido una respuesta contraria a lo que dice ahora el informe, y que eso que supone, porque claramente tenemos ahora una vicepresidenta de la Comisión Europea que ha mentido en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, en la que, por cierto, votábamos si la queríamos o no como vicepresidenta de la Comisión, cosa que, por cierto, nosotros votamos en contra. Entonces, lo que nosotros avisamos a muchos compañeros europeos hace un año, pues ahora, por desgracia, está demostrándose cierto. Y, por supuesto, que ayer, en cuanto conocimos esta información, presentamos una pregunta. Tardamos nada, cuestión de minutos. ¿Y esta iniciativa puede tener consecuencias más allá de una reprimenda? Pues vamos a ver qué responde ahora la Comisión Europea, pero tiene una patata caliente, porque van a tener que responder sobre algo completamente factual, entonces van a tener que admitir que obviamente algo sucedió, y yo me estoy imaginando qué tipo de conversación va a tener la señora Ursula von der Leyen con la señora Teresa Ribera, en la que me imagino que la señora von der Leyen le preguntará: ¿por qué mintió usted en su comparecencia ante el Parlamento Europeo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hago con usted ahora aquí en el Colegio de Comisarios? Porque ahora mismo su legitimidad está totalmente por los suelos. Entonces vamos a ver qué responden. Tienen entre 4 y 6 semanas para responder, entonces esperamos que a la vuelta del verano pues veamos qué consecuencias tiene. Don Adrián, le pregunta Ignacia de Pano. Hola, buenos días. ¿No cree que este desgaste reputacional del Reino de España a manos de nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los ministros es buscado? Que en realidad a Pedro Sánchez ya no le importa no tener prestigio europeo y que es él mismo el que se aparta en las fotos oficiales porque su esfera de influencia es otra, ya más en Sudamérica, con los... Esa es la jugada más vieja del libro. Si no tienes ese apoyo internacional, tienes que crearte el enemigo exterior. Es más, si hoy abrimos hoy y ayer algún medio, digamos que está más alineado con las tesis del gobierno, algún medio de comunicación español más alineado con la tesis del gobierno, si nos fijamos, es un ataque frontal contra las instituciones y la Comisión Europea. Yo solo invito a todo el mundo que nos esté escuchando que abre un par de medios digamos, alineados con el gobierno de comunicación españoles y que lea los titulares de hoy. Entonces, obviamente, ahora ya hay una estrategia clarísima en bunkerizarse ya no solo contra la oposición en España, sino bunkerizarse contra las instituciones europeas, que ya lo avanzo, lo vamos a ver, ya lo hemos escuchado por parte de algunos ministros y lo vamos a escuchar por parte del presidente del gobierno en los próximos meses, de que de repente las instituciones europeas van a ser de extrema derecha todas. Es que esto va a suceder de aquí a después del verano. Carmelo. Don Adrián, quería hacerle una pregunta porque ha hablado usted mucho y muy bien de esta preocupación que hay en Europa y de las decisiones que se pueden tomar en las instituciones europeas, pero a mí me gustaría que me explicase a mí para empezar y luego también a nuestros oyentes qué puede hacer, o sea, qué medidas, qué hechos concretos puede hacer la Unión Europea o pueden llegar desde la Unión Europea para defender la democracia. ¿En qué se va a traducir toda esa preocupación de la que usted nos habla y en esas instituciones, o en qué puede llegar a traducirse que tenga algún efecto, digamos, visible para nosotros? El más claro es cuando la Comisión Europea ya no le quede más opción que llevar al Gobierno de España a tribunales. Estamos cerca ya. El caso de la amnistía es el que tenemos más latente porque es el que se inició primero. Entonces, con el caso de la amnistía se paralizó el procedimiento de infracción. Un procedimiento de infracción es cuando la Comisión eleva una causa judicial contra un gobierno por no cumplir una ley europea o porque hay una ley nacional que choca con una ley europea. En el caso de la amnistía, podemos decir, por ejemplo, que la amnistía choca con el artículo 2 del tratado, que va en contra del Estado de Derecho y la separación de poderes, que es obvio.
en mi opinión, y el de los jueces del TJUE creo que también lo serán las próximas semanas. Entonces ahora, como hay una prejudicial sobre la ley de amnistía y numerosas, lo que está esperando la Comisión es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga en esas prejudiciales si efectivamente la amnistía, en muchas de sus partes, choca con legislación europea. ¿Qué sucede si al final el Tribunal de Justicia, que lo sabremos por cierto en diciembre, que es cuando emitirá su opinión, considera que la amnistía choca con derecho europeo? Entonces ahí lo que podrá hacer la Comisión es llevar al Gobierno de España ante el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia emitirá una sentencia y si la sentencia es condenatoria, el Gobierno de España tendrá dos opciones, en un tiempo además muy definido. O deroga la amnistía, cambia la tipificación de la amnistía para ajustarla a derecho europeo, y si no lo hace, ahí la Comisión, ya con las sentencias o en la mano, puede iniciar sanciones, como ha sucedido, por cierto, con los gobiernos de Polonia y Hungría. ¿Qué son esas sanciones? Desde congelación de fondos, que eso es lo más habitual y es nuestro mecanismo de condicionalidad, que tenemos esa fuerza, hasta, por supuesto, reprimendas constantes a nivel diplomático y mediático. Porque hay sentencia. Entonces esto es lento, es tedioso. La gente, yo sé que está muchas veces desesperada diciendo, pero ¿por qué no hacen nada en Europa? Sí se está haciendo, pero hay que entender que los procesos tan complejos y sobre todo cuando hay tribunales de por medio, cuesta. Entonces el procedimiento de infracción está abierto, hay que esperar a la opinión del tribunal sobre las prejudiciales de la amnistía, que es lo que ahora es nuestro caballo de batalla. En cuanto el tribunal dé una opinión contraria a la amnistía, que yo ya le adelanto que la va a dar, vamos a ver hasta qué nivel, pero la va a dar. Ahí la Comisión sí o sí tendrá que llevar al Gobierno a tribunales. Y ahí habrá que esperar sentencia. Entonces, ¿queda tiempo? Queda tiempo. Pero al señor Sánchez ya, como sabemos y como antes preguntaba la anterior compañera, pues le da igual ya su reputación. Es una cuestión de aguantar por aguantar, resistir por resistir y le da igual lo que se lleve por delante. Pero es que yo lo estoy viendo en Polonia. Yo he llevado el caso de Polonia durante 6 años en el Parlamento Europeo y el Gobierno ahora de centro-derecha, el señor Tusk, las está pasando canutas para revertir todo el daño hecho en las instituciones, para volver a intentar conseguir esa independencia judicial, para volver a poner las instituciones en el lugar que se merecen con una independencia y con un privilegio y un buen nombre que necesita una institución en cualquier democracia sana. Y eso es lo que a mí me preocupa. El que vendrá después nos va a tocar trabajar muchísimo para revertir las barbaridades que está haciendo este gobierno. Solo un par de preguntas antes de terminar, don Adrián. Por un lado, hablábamos esta mañana a primera hora con Fleur Hassan, con la vicealcaldesa de Jerusalén. Lamentaba que Occidente estuviese haciendo suya, decía ella, la propaganda de Hamás. No sé si usted piensa también cuál es la posición del PP europeo, que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y que está vulnerando el derecho internacional. Y luego, por otro lado, al hilo del acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿usted coincide con Ursula von der Leyen en que es un gran acuerdo para Europa? Bueno, sobre la primera pregunta, no, el PP no coincide en eso, pero sí estamos criticando abiertamente las acciones del ejército israelí en Gaza. Y no solo nosotros, sino lo estamos viendo ya en prácticamente todos los gobiernos demócratas del mundo. Es decir, se están pasando de frenada, esto es una cosa que no tiene debate. Y vamos a ver esto en qué acaba, pero por desgracia acabará, tiene pinta de que va a acabar mal. Sobre la posición del presidente del gobierno, más allá de que si está comprando o no la posición de Hamás, es que el presidente del gobierno lo único que está haciendo es polarizar y utilizar una tragedia internacional para obtener rédito político. Entonces, si usted me pregunta a mí, mi opinión, pues yo por supuesto lo que quiero es que se respete el derecho internacional y ojalá podamos volver al acuerdo del 67 de los dos estados, etcétera, cosa que es inviable hoy. Pero lo que no haría nunca es utilizar una tragedia del tamaño de la que está sucediendo en esa región y utilizarlo con fines políticos por un interés espurio y personal. Pero es que el señor Sánchez es así. Entonces no voy a continuar porque es que si me muerdo la lengua me enveneno. Sobre la segunda pregunta, yo creo que no ha sido un acuerdo acertado. Creo que se podría haber hecho más en esa negociación, pero no sé exactamente si ha sido por una falta de apoyo de las capitales o por una falta de celo en la negociación por parte de Ursula von der Leyen. Pero también le anuncio que ya en septiembre estamos esperando explicaciones. Vamos a iniciar el curso político pidiendo que se nos explique clarísimamente cómo se ha llegado a este acuerdo
Y ahora esto es un acuerdo político. Como saben, esto es el acuerdo político entre la Unión Europea y la Comisión, que es competente en términos de tratados comerciales internacionales, y Estados Unidos. Ahora falta la parte técnica. Ahora falta bajar al borrador, a la letra pequeña, y ver exactamente qué supone este acuerdo. Entonces, hasta que no veamos eso, tampoco sería prudente posicionarnos de manera categórica. Entonces hay que esperar, hay que leer, hay que también dar un voto de confianza a la Comisión Europea, que es nuestro gobierno, nos guste más o nos guste menos, sobre todo a la señora Úrsula, nos guste más ella o nos guste menos, pero vamos a esperar a ver esa letra pequeña, y a partir de ahí pediremos explicaciones a quien se las tengamos que pedir. Adrián Vázquez, eurodiputado del Partido Popular, gracias por haber atendido la llamada de este programa. Buenos días. Gracias a ustedes, pasen un buen verano. Es la mañana, es radio.